alias La Kika, el sicario condenado por un crimen que asegura no haber cometido. En la historia del narcotráfico colombiano hay nombres que quedaron marcados a fuego en la memoria colectiva. Algunos por su poder, otros por su brutalidad. Pero hay uno que sigue generando debate, polémica y preguntas sin respuesta incluso décadas después. Un hombre señalado como responsable de cientos de asesinatos cometidos a sangre fría. Civiles, policías, enemigos del cartel de Medellín, e incluso miembros del propio cartel. Jefe de sicarios. Terrorista, condenado a 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos. Su nombre es Dandeny Muñoz Mosquera, más conocido como alias La Kika. Este contenido es estrictamente periodístico e informativo. No busca glorificar el crimen ni justificar la violencia. Busca contar los hechos, exponer las versiones y dejar que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Dandeny Muñoz Mosquera nació en una familia numerosa, compuesta por 15 hermanos. Entre ellos se encontraba Branés Muñoz Mosquera, alias Tyson, quien también terminaría convertido en sicario al servicio del cartel de Medellín. Crecieron en un hogar humilde, liderado por un padre policía y una madre profundamente religiosa, voluntaria en la cárcel de Bellavista. Ambos pertenecían a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Su padre fue pastor, su madre, predicadora. Una familia marcada por la fe, pero rodeada por una ciudad que, en los años 70 y 80, comenzaba a ser devorada por el dinero del narcotráfico. Para entonces, Medellín ya no era solo una ciudad industrial. Era un campo de batalla invisible donde el oro blanco ofrecía lo que el Estado nunca pudo garantizar: dinero rápido, poder y una falsa sensación de pertenencia. Según el historiador y politólogo Patricio Vaquero, autor del libro El ABC de la Mafia, Dandeny Muñoz fue una figura clave dentro de las organizaciones sicariales que se consolidaron desde finales de los años 70 y explotaron durante los 80 en el Valle de Aburrá. Organizaciones que, poco a poco, se fueron acercando al líder absoluto del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. La Kika inició su camino criminal como escolta de Fabián Tamayo, alias Chiruza, mano derecha de John Jairo Arias, alias Pinina, en el suroriente de Medellín. Desde ese rol, comenzó a moverse dentro de la estructura del cartel. Pagaba sobornos a soldados y policías al servicio de la organización. Aprendía cómo funcionaban las jerarquías y entendía una regla básica. En ese mundo, solo sobrevivían los más fríos, los más eficaces y los más despiadados. Pero Dandeny Muñoz no quería quedarse en un segundo plano. Quería ascender. Quería poder. A mediados y finales de los años 80, Pablo Escobar declaró la guerra total al Estado colombiano. Ofrecía recompensas por cada policía asesinado. Se habla de $650 por cabeza. En ese contexto, La Kika y su hermano Tyson lideraron una de las purgas más brutales contra la fuerza pública, al mando de grupos de sicarios que ellos mismos comandaban. Los ascensos dentro del cartel no se ganaban con lealtad discursiva, sino con resultados. Y esos resultados se medían en muertos. Dandeny Muñoz se convirtió en uno de los hombres más importantes del cartel de Medellín, pese a no tener contacto directo y permanente con Escobar. Las autoridades lo vincularon con el asesinato de varios líderes políticos en 1989, entre ellos Luis Carlos Galán Sarmiento, uno de los golpes más devastadores contra la democracia colombiana. Por ese hecho, fue recluido en la cárcel La Modelo, en Bogotá, pero en 1991 logró escapar. Según testimonios posteriores, incluso de John Jairo Velázquez, alias Popeye, La Kika comenzó a actuar con un nivel de independencia que generó incomodidad dentro del cartel. Mientras su hermano Tyson seguía alineado con la estrategia directa de Escobar y la guerra frontal contra la policía, Dandeny Muñoz tomó otro camino. Viajó a Nueva York. Y entonces llegó el atentado que cambiaría su destino para siempre. La mañana del 27 de noviembre de 1989, el vuelo Avianca 203 explotó en el aire sobre el municipio de Soacha, cerca de Bogotá. Murieron 110 personas. Hombres, mujeres, niños. Un acto de terrorismo que estremeció al mundo. El atentado fue firmado por los extraditables, el brazo terrorista del cartel de Medellín. Y hasta el día de hoy, el único miembro del cartel que permanece preso en Estados Unidos por ese crimen es Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Kika. Su captura se produjo en 1991, en el barrio de Queens, Nueva York. La DEA ya tenía información sobre su paradero. Inicialmente fue detenido por portar documentos falsos y por tráfico de drogas. Pero posteriormente fue acusado de participar en la planificación del atentado contra el avión de Avianca. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja.
Diversos analistas, investigadores y el propio Muñoz Mosquera han sostenido que, aunque su organización era extremadamente violenta y capaz de ejecutar atentados urbanos y asesinatos selectivos, no tenía el nivel de sofisticación necesario para perpetrar un ataque como el del vuelo 203. Una operación de ese tipo requería infiltración en organismos oficiales, acceso a inteligencia, complicidad dentro del DAS, de la policía o incluso del ejército. Algo que, según estas versiones, la Kika no tenía. En múltiples ocasiones, Dandeny Muñoz se ha declarado inocente de ese atentado. En 2013, en una entrevista concedida a W Radio, afirmó: «En el país donde sucedieron los hechos nunca me acusaron. Me condenaron con mentiras y testigos falsos. Fui condenado a 10 cadenas perpetuas por algo que no hice». Mientras tanto, otro nombre aparece en la sombra: Carlos Mario Álzate Urquijo, alias El Arete, señalado como uno de los autores materiales del atentado y quien, presuntamente, se encuentra libre en España. La condena de la Kika en Estados Unidos se basa en una premisa jurídica clara pero polémica. Como miembro del cartel de Medellín, es considerado responsable de los actos terroristas cometidos por la organización, independientemente de su participación directa. Hoy, Dandeny Muñoz Mosquera cumple 10 cadenas perpetuas en una prisión estadounidense. No por los cientos de asesinatos cometidos en Colombia, no por la guerra sangrienta contra la policía, sino por un atentado que, hasta hoy, insiste en que no cometió. Con flecha hacia la izquierda encima, conclusión y cierre extenso. La historia de alias La Kika no es solo la de un sicario. Es el reflejo de una época donde la violencia se volvió rutina, donde la vida humana perdió valor y donde la justicia, muchas veces, tuvo que elegir entre lo imperfecto y lo imposible. ¿Es culpable Dandeny Muñoz Mosquera? De decenas, quizá cientos de asesinatos en Colombia, sin duda. ¿Del atentado del vuelo Avianca 203? Esa es una pregunta que sigue abierta para muchos. Mientras tanto, las familias de las 110 víctimas siguen esperando verdad completa. Y la Kika permanece tras las rejas, convertido en símbolo de una guerra que dejó cicatrices imborrables. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que su condena en Estados Unidos es justicia o un castigo ejemplar basado en una responsabilidad colectiva? Te leemos en los comentarios. Si este contenido te pareció relevante, deja tu like, suscríbete al canal y sigue apoyando el periodismo que se atreve a contar las historias más incómodas. Porque solo entendiendo el pasado podemos evitar repetirlo.